Bienvenidos a esta nueva sección del curso sobre la creación de un sitio web con la plataforma de Pixieset y esta nueva sección llamada configuración. Vamos a ver una serie de capítulos relacionados a lo que tiene que ver con ajustes de el sitio web. Vamos a ver la parte de cómo agregar un dominio, la parte de SEO, la parte del blog y sus opciones, redes sociales, seguimiento de análisis. También vamos a activar la página de cookies, la vamos a crear. Esta página es bastante relevante para la Unión Europea. También veremos la parte avanzada y seguridad del sitio web. Pero bien, sin más que agregar, te quiero comentar lo siguiente. Cuando estamos trabajando con la versión gratis de Pixieset, lo que hace esta plataforma es asignarnos un subdominio basándose en la parte de nuestro nombre de usuario. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a irnos aquí a la ruedita dentada, es donde están todas las opciones con las que vamos a trabajar en esta sección. Y no vamos a verlos todos en un solo capítulo, por eso es que quiero avanzar bastante rápido para que los capítulos sean lo más cortos posibles y bastante comprensibles. Entonces vamos a irnos aquí a dominios y como ves, lo que te comentaba, que cuando nosotros trabajamos con la parte gratis de Pixieset, lo que hace esta plataforma es crearnos un subdominio basándose en nuestro nombre de usuario. Es decir, crea el nombre de usuario, crea el subdominio y si nosotros nos vamos aquí, clic derecho y le doy a ir a este dominio, como ves, aquí me dice que el sitio web está inactivo. Quizás a ti te parezca diferente, no te va a aparecer esto, te va a aparecer una ventana o algo en la parte superior que te indique que el sitio está inactivo. A mí me parece así porque estaba haciendo unas pruebas con el dominio personalizado, pero ahí lo tienes para que no te confundas. Entonces, es en esta parte inferior donde dice dominio personalizado, donde vamos a agregar nuestro dominio. A pesar de que la plataforma está en inglés, yo te la voy a ir traduciendo y como te menciono, puedes hacer uso de lo que es el traductor de Google sin ningún problema. ¿Cómo hace esto el traductor de Google? Simplemente le damos aquí en traducir esta página y como ves aquí todo lo traduce. Yo lo voy a ir trabajando en inglés porque me parece que puedo aprovecharlo. Bien, entonces, ¿cuál es mi dominio personalizado? Yo lo compré en Namecheap. Yo te recomendé que lo hicieras en esta plataforma porque para mí es la más fácil a la hora de conectar nuestro dominio con estas plataformas. Si tienes tu dominio en otra plataforma, llámese GoDaddy, llámese Vana Hosting, HostGator, etcétera, yo te recomiendo que lo traigas a Namecheap. Lógicamente, tienes que pagar, pero es la mejor opción. Yo voy a conectar este dominio que está acá llamado ebacademia.online. Voy a copiar el dominio y me vengo aquí, le doy en el lápiz y pego. Importante, tiene que ir el dominio únicamente, sin HTTP, sin www, nada más el dominio. Le doy en Next y aquí me indica que tengo que crear estas clases o estos registros en lo que es mi proveedor de dominios. Entonces, esto es sencillo. Aquí solamente voy a copiar esto porque en mi proveedor de dominios voy a tener lo que es el CNAME y lo que es el host. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto es obligatorio que lo hagamos para poder conectar nuestro dominio con la plataforma de Pixie. Me vengo aquí a Namecheap, me vengo aquí a Domain List o lista de dominio, busco mi dominio que es este, le doy en administrar y una vez aquí me voy a DNS avanzado. Es una plataforma que también está en inglés, pero que yo la prefiero trabajar así. Una vez aquí nos vamos a venir acá donde dice sin registro encontrado y vamos a agregar un nuevo registro. Y aquí es importante que elijas el que te está pidiendo lo que es Pixieset y que te está pidiendo CNAME. Entonces me vengo
por acá y elijo ese que dice CNAME Record. Es este, lo selecciono, selecciono www y aquí pego, ya lo había probado y pego lo que me está indicando acá, este dominio, y le doy en guardar y ahí se guardó. Luego hago lo mismo con el segundo, en este caso es un tipo A, arroba y esta IP. Tenemos que hacer con ambas IP porque como puedes ver son diferentes. Entonces nos venimos acá, me vengo a agregar un nuevo dominio, un nuevo tipo y aquí no es name, sino que es un A record. Lo selecciono, selecciono la arroba, pego la IP y le doy en guardar cambios. Ahí está. Vuelvo y hago lo mismo con la última IP. Copio, vuelvo acá, agrego un tipo. Igual este es arroba. Vamos a ver. Sí, correcto. Arroba. Pego la IP y le doy en guardar. Una vez hecho eso, nos olvidamos de Namecheap y volvemos a Pixieset. Y aquí le doy en verificar y guardar. Le doy acá. Y aquí me indica que se está generando un certificado de seguridad personalizado para, perdón, un certificado de seguridad para nuestro dominio personalizado. Esto se puede tomar algunos minutos, dice algún tiempo, pero que será bastante rápido. Aquí en los tres puntitos tenemos la opción de probar la conexión para ver si todo ha salido bien. Le damos en probar conexión y como ves dice que exitoso, el dominio está apuntando a Pixieset. Entonces yo lo que voy a hacer es seleccionar este dominio, le doy clic, lo voy a copiar, me voy a venir a lo que es Firefox. Aquí, como puedes ver, estaba haciendo algunas pruebas, me tiraba un error. Entonces, había que afinar algo y le voy a dar en ingresar. Y como ves, me va a aparecer esta pantalla, que es la que te mostré. Y esto es porque el sitio aún no está publicado. Recuerda eso. Aquí lo puedes ver. Voy a darle hacia atrás. Y aquí dice que está en la parte previa. No ha sido publicado el sitio. Y es así como se conecta nuestro dominio personalizado en lo que es Pixieset.